Mucha atención en Colombia. Gustavo Petro ha amanecido involucrado en otro gravísimo escándalo por una nueva denuncia sobre la presunta financiación de bandas narcoterroristas a su campaña electoral, esto en el 2022. Audios revelados aparentemente por el reconocido jefe criminal, alias Pipe Tuluá, indicarían que el dinero fue entregado a través de Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente de los colombianos. Esta delicada revelación surgió tan solo horas después de que alias Pipe Tuluá fuera extraditado ayer a Estados Unidos por orden del gobierno Petro luego de meses dilatando ese envío. El jefe del cartel narcotraficante La Inmaculada hizo llegar grabaciones a la precandidata presidencial Vicky Dávila y ofreció enseñar en Estados Unidos las pruebas de los dineros ilícitos que habría supuestamente aportado a la campaña petrista. Mientras en Washington el presidente Donald Trump recibía en la Casa Blanca a su homólogo Gustavo Petro, en Colombia se conocía un escándalo que involucra al hermano del mandatario. La denuncia de la precandidata presidencial Vicky Dávila reveló un audio entregado por personas cercanas a alias Pipe Tuluá, quien fue extraditado a la Unión Americana. Aseguró que antes de ser extraditado le pidió que cuando ya hubiese salido del país me lo entregara. Y la denuncia es muy grave porque dice que él, siendo jefe de la temible y sanguinaria banda de La Inmaculada, le entregó plata para la campaña de Gustavo Petro a Juan Fernando Petro, su hermano. La entrega a la justicia de Andrés Felipe Marín Silva, detenido desde 2015, generó muchas suspicacias en el país, pues el proceso de extradición del líder de la organización criminal La Inmaculada había tenido retrasos, principalmente por recursos legales. En la grabación se escucha la voz de un hombre que sería Pipe Tuluá y que menciona que tiene en su poder un extenso material de pruebas que involucran a Juan Fernando Petro en una trama de corrupción con dineros que presuntamente habrían ingresado a la campaña presidencial de 2022. Nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones. Según el audio, en el escándalo también estarían inmersas varias entidades del Estado, donde se le pasó plata para no solamente para su campaña, para muchas cosas de la DIAN, lo cual esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos. Petro, desde Estados Unidos, hizo referencia a esta denuncia. Yo hablé con él y él me dice que eso no existe. Juan Fernando Petro dijo al diario El Tiempo en Colombia que no recibió dineros de alias Pipe Tuluá y mencionó que la campaña fue austera y que la supuesta foto en la que aparece con el jefe narco es un montaje. Ustedes pueden preguntar, mirad libros, lo que hicimos fue una campaña con las uñas, en hoteles baratos para poder comer y dormir, una campaña a favor de mi hermano, por cuenta propia. El hermano del presidente insistió en señalar que nunca recibió recursos ilegales ni tuvo acercamiento con organizaciones criminales. Los hechos ahora son materia de investigación por parte de las autoridades. Y en la madrugada de ayer, horas antes de la cita de Gustavo Petro con el presidente Trump en la Casa Blanca, las autoridades colombianas extraditaron a Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, señalado como el jefe narcocriminal que comandaba el cártel de la droga conocido como La Inmaculada, del que estamos hablando. Este capo estaba detenido en instalaciones de la Policía Nacional Colombiana, fue trasladado en medio de fuertes dispositivos de seguridad hacia la base antinarcóticos en el aeropuerto de Bogotá, donde fue entregado a oficiales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, y del Servicio de Alguaciles. Pipe Tuluá fue remitido a una prisión en Texas, estado donde es requerido por una corte bajo cargos de narcotráfico. Estaba preso en Colombia desde hace 10 años, cumplía condenas de 30 años por múltiples homicidios. A pesar de estar en prisión, seguía coordinando actividades criminales, según la información de las autoridades. Él es el hombre que entregó las nuevas denuncias de presunta financiación ilegal en la campaña presidencial de Petro del año 2022. En directo en la mañana de NTN 24, Hassan Nazar, colega periodista colombiano, además candidato al Congreso, a la Cámara de Representantes por Bogotá, por el Partido Centro Democrático. Hassan, buen día. Una nueva denuncia contra la campaña de Gustavo Petro por presunta financiación con dineros ilícitos. ¿Cómo está recibiendo esta noticia, esta información, la opinión pública colombiana hoy miércoles? Hassan, bienvenido. Andrés, un gusto, y Ruth también. Pues una noticia que nos pone a todos en vilo por una razón que además ya lo sabíamos. Las pesquisas que se han hecho y las investigaciones que se han dado sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro han generado muchas dudas.
Ya el Consejo Nacional Electoral había dictaminado en Colombia que se habían volado los topes. Ya hay unos audios comprometedores desde hace varios años, incluso donde se escucha a quien fuera en su momento la jefa de gabinete, hoy en día embajadora en Reino Unido, y al actual ministro del Interior, el señor Armando Benedetti, hablando de 15.000 millones que habían recibido, seguramente, quién sabe de dónde, si de Venezuela o de qué aportantes. Hay unas grandes investigaciones también sobre el tema de contratistas que financiaron la campaña y hoy en día reciben contratos millonarios. Y por supuesto, lo más grave, esa revelación que se hizo hace varios años también y que se confirma hoy con esto de Pipe Tuluá, de ese pacto de la picota, que fue que buscaron financiación en cárceles con personas dedicadas al narcotráfico, al AMPA, y donde siempre aparece como intermediario, por lo menos en las investigaciones periodísticas y de carácter judicial, el hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro. Esto es muy grave desde todo punto de vista, porque cualquier persona que entre al sector público a hacer una campaña política no puede recibir dineros, primero, de organizaciones delictivas y criminales. Eso inhabilita y sanciona al candidato y a la campaña. Pero además aquí se volaron los topes, lo que también demostraría que están violando la ley. Por donde se le mire, es sencillamente algo absolutamente desastroso desde el punto de vista jurídico, político y, por supuesto, para el presidente. Señor Nazar, ¿qué información judicialmente relevante podría aportar alias Pipe Tuluá ahora que está bajo custodia de las autoridades estadounidenses? Y preguntarle también qué impacto puede tener este tipo de revelaciones que se han dado a conocer internacionalmente a la credibilidad del gobierno en un año electoral como el que se vive en Colombia. Pues es que ese es un tema que hay que exigirle a estas personas que son extraditadas. Justamente la coyuntura también da mucho que decir, que justamente horas antes del encuentro del presidente Gustavo Petro con el presidente Trump en Washington es que se hubiera dado esta extradición. Y está muy bien que los extraditen, pero que los extraditen para que vayan y cuenten la verdad, que cuenten todos los temas. Recuerde usted que antes Gustavo Petro decía que extraditaban paramilitares para que no contaran la verdad, que no la contaran en Colombia. Qué bueno que estos audios se estén revelando y que estas personas digan que tienen soporte en video y demás de cómo financiaron esa campaña, porque eso es un ilícito. Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad. Es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo, no solo en Colombia, sino a nivel continental. Es un mitómano compulsivo y lo vemos permanentemente en las redes sociales. Las investigaciones que se están dando incluso en el manejo de su campaña por parte del gerente de la campaña, el señor Ricardo Roa, que es hoy el presidente de Ecopetrol, pues han dejado un manto de dudas sobre esa financiación de una manera abismal. En este momento las autoridades tienen, con estos testimonios y con estas revelaciones que se están dando en estos audios, que abrir por lo menos unas investigaciones de carácter penal. El presidente tiene fuero. Ese fuero lo cubre directamente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ojalá se activara en la Cámara de Representantes ese comité especial de esa comisión de acusaciones para que empiece a recopilar pruebas y a pedir los testimonios de ese señor Pipe Tuluá en los Estados Unidos. Pero de otro lado, la justicia y la fiscalía tienen una gran responsabilidad porque recae sobre el gerente de la campaña, el señor Ricardo Roa. Lo que está diciendo en este momento el señor Pipe Tuluá es que dineros ilícitos, dineros de personas que están dedicadas a actividades criminales financiaron la campaña y eso recae directamente sobre el gerente. Entonces aquí hay una doble investigación, una de carácter de la fiscalía que tiene que abrir una investigación formal contra el gerente de la campaña y por el otro lado una de carácter político que la tiene que hacer la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en Colombia, ya que el presidente tiene fuero. Pero eso no puede pasar desapercibido. ¿Y qué garantías nos está dejando esto frente al proceso electoral que vamos a vivir ahora el 8 de marzo en elecciones legislativas, donde hay unas consultas también, donde hay un candidato que es el heredero de Gustavo Petro, que es el señor Iván Cepeda, y donde hay una primera vuelta presidencial el 31 de mayo? Quiere decir entonces que este fenómeno que se vivió en la campaña del 2022 también se puede vivir en este 2026. Es muy grave. Y la Fiscalía no puede pasar de agache, a pesar de que hay unas grandes dudas sobre el papel que está jugando la fiscal Camargo, que fue ternada por el propio presidente Gustavo Petro, pero sobre todo del carácter político que debe haber en la Comisión de Acusaciones.
Hassan, en esta última pregunta que te planteamos, queremos pedirte un concepto adicional, un comentario adicional acerca de un aspecto que ya estabas mencionando. Es que los precedentes en Colombia son demasiado dramáticos y dolorosos. El año pasado fue asesinado un precandidato presidencial, asesinado por parte de fuerzas oscuras, un precandidato que además hace parte del partido por el cual hoy, Hassan, estás aspirando al Congreso. Esta información del dinero ilícito que habría rodeado la campaña de Gustavo Petro hace 4 años, en fin, ¿qué garantías quieren ustedes, desean ustedes que haya en este proceso electoral para poder enfrentar la campaña con limpieza, con transparencia y no en medio de semejante ambiente de violencia y de dineros ilícitos? ¿Cómo la están viendo, Hassan? Pues es una radiografía la que estás describiendo muy grave de lo que ha pasado en Colombia, y efectivamente un precandidato presidencial, además un amigo personal como lo fue Miguel Uribe Turbay, fue asesinado en Colombia haciendo campaña sin ninguna garantía. Vimos también cómo se intentó hace tal vez una semana, pero la Fiscalía al final no avanzó en ese proceso de abrir una imputación directa contra el director de la Unidad Nacional de Protección, porque fueron múltiples veces, más de 20 veces que se pidió ampliar ese esquema de seguridad de Miguel Uribe y nunca se hizo. Eso fue un magnicidio. Lo otro que hemos visto es que hay permanentes amenazas a candidatos de la oposición en el territorio. Y por supuesto, algo más grave, es que se confirma el Pacto de la Picota. Y el Pacto de la Picota fue, en palabras de las investigaciones que hizo en su momento Ricardo Calderón en Noticias Caracol y en otros medios también, que fueron revelando el papel de Juan Fernando Petro. Juan Fernando Petro iba a las cárceles a reunirse con criminales para obtener beneficios. Y si usted mira hoy en día lo que es la paz total es eso, es que se le dio beneficios a todos los criminales en el país. El último informe que ha entregado la Fundación Ideas para la Paz nos está diciendo que en Colombia los grupos armados crecieron en un volumen del 30% del Clan del Golfo, el 23% las disidencias de las FARC del señor Iván Mordisco y en un 22% las de Calarcá. Son 27.000 hombres armados hoy en día que están en los territorios de Colombia, todos nutridos por el narcotráfico y amparados bajo la sombrilla de la paz total. ¿Y la paz total por qué se dio? Porque se dio un pacto de la Picota, porque se dieron beneficios y se transaron con delincuentes. Y esas son investigaciones que están en curso. Esta campaña electoral tiene ese tinte y desafortunadamente desde la oposición que pedimos garantías. Garantías no solo para que haya la posibilidad de hacer política sin que nos veamos sujetos a amenazas o posiblemente a un crimen, a un asesinato, sino además desde el punto de vista electoral. Es que las campañas se financian con unos topes electorales. Yo aspiro a la Cámara de Representantes y el Consejo Nacional Electoral le pone un tope a la campaña. Quien viola esos topes, y es lo que estamos viendo acá, es que hay violación de topes, que ya está comprobada en la campaña de Petro, pero además hay dineros que entran de grupos criminales. Eso es gravísimo. Eso está sentando un precedente que en esta campaña puede pasar exactamente lo mismo, que se violen los topes, que entren criminales a financiar las campañas y que además no haya garantía para la oposición para hacer una campaña en justa medida con el oficialismo. Vamos a agradecer. Hassan Nazar ha estado con nosotros, candidato a la Cámara por Bogotá, por el Partido Centro Democrático. Hassan, un gusto haberte tenido en NTN 24. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo cordial.